de esta mañana y tengo el gran honor de presentar a la doctora Victoria Lerner Sigal, que realizó estudios de maestría en el Colegio de México sobre Historia Universal, el doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, becada con el Fulbright en la Universidad de Berkeley, California. Ha realizado trabajos en el Colmex, en la universidad, en el CICE, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Tiene una profusa... ha escrito profusamente. Sus libros principales se cuentan sobre la historia de la Revolución Mexicana, la enseñanza de Clio. Estos han sido editados por el Instituto Mora y por el CICE, la enseñanza de Clio, Historia para niños. También tiene un relevante libro publicado por el CENTE sobre los niños, los adolescentes y el aprendizaje de la historia. Así también el Senado de la República y el Colegio de México han publicado algunos de sus libros. Actualmente tiene un trabajo muy interesante sobre los exiliados villistas en Estados Unidos. Y ustedes tienen también un taller que por las tardes llevan a cabo a través de algunos de sus libros, como son estos: Los niños, los adolescentes y el aprendizaje de la historia. Bien, pues entonces dejo el micrófono a la doctora Lerner, esperando que con sus preguntas podamos hacer este y otros eventos de gran avance y provecho para nosotros los educadores y naturalmente para los jóvenes. Gracias, doctora Lerner, por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Agradezco a los organizadores de este evento, al maestro Gerardo Mora y a la maestra Yolanda Hernández Rabiela, la invitación de estar con ustedes. Para mí es un gran gusto. Algunos ya los conozco. Yo estuve en un evento aquí en 95, algunas caras me parecen conocidas. Y bueno, en esta ocasión decidí hablar sobre... Se llama la conferencia Una nueva forma de enseñar la Revolución Mexicana. ¿Por qué escogí este tema? ¿De qué trata? Bueno, yo durante años, como sabrán ustedes, me dediqué a trabajar las cuestiones de didáctica de la historia en general. O sea, desde el punto de vista teórico, cuáles eran los medios para enseñar historia, que si el periódico, que si la novela, cómo se manejaba el tiempo, el espacio. Y salieron dos libros que son resultado de esto, que son antologías en realidad. El primer libro es La enseñanza de Clio, prácticas y propuestas para una enseñanza de la historia, en la cual participaron historiadores y maestros, y salió un libro publicado por el Mora y por el CICE, la UNAM. Después, a raíz de esa antología de maestros mexicanos, investigadores mexicanos sobre enseñar historia, yo me quedé con la idea de hacer algo a nivel universal para dar a conocer aquí los textos de franceses, ingleses, americanos, españoles de cómo enseñar historia. Ese es el texto que está acá, que por cierto traigo 10 ejemplares. Si a alguno le interesa, pues los regalo, ¿no?, para su divulgación. Yo no pude traer más, ya había mandado con el maestro Gerardo Mora algunos otros 25 ejemplares. Entonces, después de estas cuestiones generales de dirigir un seminario en el CICE sobre enseñanza de la historia en general, me di cuenta que era muy fácil y que había una tendencia que todos podíamos opinar sobre cómo enseñar historia en general, pero que a la hora de que a uno le decían, a ver, ¿cómo concretamente, cómo aplicas esto?, había más dificultades, que había lluvia de ideas, mucha originalidad en planteamientos, pero ya a la hora de pasar a la práctica, como que no sabía uno cómo concretamente en la enseñanza de un tema habría que innovarlo, ¿no?, cómo aplicar estos parámetros y estas ideas originales. Entonces aquí yo veo un problema en general, como en todo, un problema más de Hispanoamérica, ¿verdad?, de que hay veces hay un gran abismo entre la teoría y la práctica.
se pueden tener ideas muy bonitas de cómo enseñar, pero a la hora de la práctica, como no se dice cómo concretamente y no se prueban, uno nunca se da cuenta qué funciona y qué no funciona de estas ideas, porque solamente en la práctica uno enfrenta la viabilidad o la posibilidad real de implantar sus ideas. Entonces, a raíz de eso, precisamente de esta obra que saqué del CENTE, yo hice una propuesta de enseñar, de tratar de mostrar en un tema concreto, que era la Revolución Mexicana, cómo se debería de enseñar historia, una cosa un poco pretenciosa, la verdad. Entonces, pues quisiera explicarles por qué escogí la Revolución Mexicana. Bueno, yo escogí la Revolución Mexicana porque es uno de los temas que yo he cultivado como historiadora, pero aparte había cuestiones importantes objetivas. Una de ellas es que en el mundo actual en que vivimos, lo que se está tambaleando fueron las bases creadas por la Revolución Mexicana, el sistema del México político contemporáneo. Yo dije, para que un muchacho entienda qué está pasando actualmente, necesita saber las bases de dónde se originó esto. Entonces, como que la matriz del México contemporáneo es la revolución. Entonces, es un tema sumamente importante. De por sí, ya en los SH, en la escuela media superior, cada vez se dan más cuenta la necesidad de enfatizar la historia contemporánea, ya sea de México o universal, porque esa es la más cercana al muchacho, la que él puede comparar con lo que vive, la que un poco le toca más de cerca, le es más tangible. En cambio, otras historias, a pesar de que sí puede haber mucho interés, le pueden ser más alejadas. Esta fue una de las razones por las que yo escogí la Revolución Mexicana. Además, ustedes se han dado cuenta en su experiencia como maestros que en los programas de historia de México, como la Revolución muchas veces está al final, hay veces uno no llega a cubrirla, ¿no? Un tema tan necesario, pues se la pasa también en otros periodos fascinantes, que el México prehispánico, que la colonia, y ya a la hora de llegar a la Revolución y al México contemporáneo, pues a veces hay que echárselo rápido si es que uno llega, porque el reloj no da tiempo. Entonces esto me llamó la atención, pero al hacer estos planteamientos, yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta que mi idea es que casi cualquier tema, sobre todo de historia de México, se puede pensar en los mismos términos. Yo escogí como ejemplo la Revolución Mexicana, pero si ustedes dan la independencia, el imperio, el México prehispánico, también había algunas de estas cosas recuperables, ¿no? Incluso en temas de historia latinoamericana y universal. Entonces, un poco voy a pasar a exponer brevemente para dar paso a una discusión que es lo que me interesa, algunos de mis planteamientos, ¿no? Yo lo primero que me di cuenta es que cuando yo cursé pues, historia, primaria, secundaria, preparatoria, yo traté de comparar con las cosas que se están enseñando actualmente a esos niveles, ¿no? Sobre todo a nivel de básico. Y dije, bueno, hay una repetición de contenidos, como si en los últimos 30 años la historiografía de la revolución, todo lo que se ha producido sobre la Revolución Mexicana, no llega mucho a la enseñanza básica, sobre todo a los libros de texto, como que se siguen repitiendo las mismas ideas, lo famoso, ¿verdad?, que la inversión extranjera de Porfirio Díaz, porque cayó Porfirio Díaz, la entrevista a Krillman y luego la subida del Madero, la muerte de Huerta. Yo decía, es que como que no llegan todas las innovaciones tremendas, tanto de historiadores nacionales como extranjeros sobre la Revolución Mexicana, pues que ha habido mucha producción a nivel de cómo se dio la revolución en los estados, ha habido intentos nuevos de historiadores extranjeros y nacionales de otra interpretación general de la Revolución Mexicana, ha habido muchas biografías de personajes que antes no existían y como que esto no se palpa, ¿no? Entonces yo me di cuenta de esta repetición de contenido, sobre todo en tres aspectos, como me puse a comparar los libros de texto, ¿no?, de enseñanza primaria. Entonces me di cuenta que el libro de texto, por ejemplo, de 95, publicado por Felipe Garrido, en realidad era el mismo contenido histórico que el de 92, que fueron los que fueron muy criticados, que sacaron mis colegas historiadores del grupo de Enrique Flores Cano. Me fui casi compaginando, eran los mismos temas, los mismos subtemas, y se decía casi lo mismo. Lo único que se innovaba era en el aparato didáctico. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que simplemente se fijen en la cuestión de forma, la parte didáctica, que desde luego es muy importante,
pero sin innovar nada y copiando casi lo mismo cada año, ¿no? También otra cosa que me llamó mucho la atención, que algunos de ustedes eran maestros de secundaria. ¿Quiénes son aquí maestros de secundaria más que de primaria? Bueno, pues bastantes, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que tampoco hay un planteamiento de cómo enseñar la Revolución Mexicana a nivel secundario. O sea, se repite los mismos ideales, metas que para primaria, se repiten en la secundaria. Como si el niño fuera lo mismo que el adolescente. El adolescente ya está con otras capacidades, otras inquietudes, no se toma en cuenta en qué etapa de la vida está, cuáles son sus intereses, y casi los programas, estuve comparando los programas, y repiten lo mismo, ¿no? Como que no hay un planteamiento en general de la enseñanza de la historia para secundaria, y uno lo puede tomar en temas concretos. Ha habido mucho descuido de la secundaria, ¿no? Por otro lado, también me di cuenta que en mis experiencias yo he asistido a cursos de formación de profesores, por ejemplo en Ciudad de Nezahualcóyotl, fui asesora de un curso de 6 meses, y en los trabajos que me entregaban los maestros, en sus intervenciones, repetían siempre lo mismo de la Revolución Mexicana, lo que a mí me habían enseñado, ¿no? Eran muy buenos, por ejemplo, para decir innovar en el salón de clases, nuevas actividades, pero como en cuanto a contenido había un problema de que no se innovaba suficiente, no estaban al día, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Entonces, las razones que yo en principio creo por las que no hay la innovación, no hay el ponerse al día historiográficamente, históricamente en los contenidos, pues son de diferente índole. Primera, mi opinión es que pues eso, los libros de texto se hacen con gran premura, hay veces 3, 4 meses, los autores son seleccionados, son unos cuantos, y empiezan, no tienen el tiempo para ponerse al día a leer una gran bibliografía de lo que ha salido sobre revolución, mucho menos a irse a consultar un archivo o una prensa para enriquecer, por ejemplo, el tema de historia cotidiana. Entonces